Los tratamientos termoquímicos. En la actualidad, debido al crecimiento y desarrollo tecnológico, es necesario disponer de materiales metálicos con características específicas, las cuales deben de mantenerse en condiciones de servicio críticas, tales como las matrices metálicas que se usan en los diferentes procesos metalúrgicos de trabajo en frío y en caliente, las cuales, dadas las condiciones de trabajo, se necesitan de una alta tenacidad y elevada dureza superficial. Este endurecimiento superficial es un proceso que incluye una amplia variedad de técnicas. Entre ellos se encuentran los métodos de difusión o tratamientos termoquímicos, los cuales implican la modificación química de una superficie. Este proceso básico es utilizado en termoquímica, ya que se necesita algo de calor para mejorar la difusión de las especies del endurecimiento en las regiones de superficie y subsuelo de una parte. Dentro de estos métodos se encuentra la carburación, cual es la adición de carbono en la superficie de los aceros de bajo carbono a temperaturas generalmente entre 850 y 950 grados, en la que la austenita, con su alta solubilidad para el carbono, es la estructura cristalina estable. Entre estos métodos se encuentra la carburación por gas, la carburación en vacío, la carburación por plasma, la carburación líquida o por baño de sales, la carburación de empaquetamiento en caja. También se encuentra la nitruración, el cual es un proceso similar a la carburación, en el que el nitrógeno se difunde en la superficie de un profundo producto ferroso para producir una capa dura. A diferencia de la carburación, el nitrógeno se introduce entre 500 y 550 grados, que está por debajo de la temperatura de la formación de la austenita. Para los aceros ferríticos y el temple no siempre es necesario. Dentro de estos métodos se encuentran los procesos como la nitruración por gas, la nitruración líquida, la nitruración por plasma. También tenemos la carbonitruración y la nitrocarburación ferrítica. Dentro de la carbonitruración es el proceso en el cual se introduce tanto el carbono como el nitrógeno en la austenita del acero. Este proceso es similar a la carburación, en la que la composición austenítica es mejorada y la alta dureza de la superficie se produce por temple para formar la martensita. Como en la nitruración en gas, el nitrógeno elemental se forma en la superficie de la pieza de trabajo y se difunde junto con el carbono en el acero. También la nitrocarburación ferrítica es el proceso subcrítico del tratamiento térmico, el cual, realizado por líquido en técnicas gaseosas o plasmáticas, implica la difusión del carbono y nitrógeno en la fase ferrítica. Este proceso resulta en la formación de una fina capa blanca o capa compuesta en una zona de difusión subyacente del nitrógeno disuelto en hierro o nitruro de aleación. También tenemos los otros métodos llamados el endurecimiento superficial mediante la energía aplicada. Dentro de estos métodos se encuentra el endurecimiento por flama, el cual consiste en austenitizar la superficie del acero calentando con una antorcha de oxiacetileno u oxihidrógeno, el cual, enfriando inmediatamente con agua. Después del enfriamiento, la microestructura de la capa superficial consiste en la martensita dura, sobre un núcleo interior de menor resistencia de otras morfológicas de acero, como la ferrita y la perlita. Dentro del calentamiento por inducción, también es un método el cual el calentamiento extremadamente versátil, que puede realizar un endurecimiento uniforme en la superficie, el cual es localizado de la superficie a través del endurecimiento y el templado de las piezas endurecidas. Este calentamiento se logra colocando la pieza de acero en el campo magnético generado por la corriente alterna de alta frecuencia que pasa a través de un inductor, generalmente una bobina de cobre refrigerada por agua. También tenemos el endurecimiento por el haz de electrones, el cual, por haz de electrones, la superficie del acero endurecible se calienta rápidamente a la temperatura austenificante, la cual generalmente con un haz de electrones desenfocado para evitar la fusión. Esta masa de la pieza conduce el calor lejos de la superficie tratada, a un ritmo lo suficientemente rápido como para producir el endurecimiento. Tenemos también lo que es los métodos de endurecimiento superficial mediante el recubrimiento o la modificación superficial. Estos tratamientos de recubrimiento o enchapado depositan capas de superficie dura con química, estructura y propiedades completamente diferentes en sustratos de acero, y son aplicados por las tecnologías bien establecidas. Tenemos también el cromado duro, el cual es el que produce por electrodeposición a partir de una solución que contiene ácido crómico y un anión catalítico en proporción adecuada. Sus aplicaciones son que se utiliza para productos como anillos de pistón, choques absorbentes puntuales, pistones de freno, vástagos de válvulas de motor, camisas de cilindros y varillas hidráulicas. También tenemos el recubrimiento de niquelado electrolítico. Este es depositado por una reducción química autocatalítica de iones de níquel por hidrofosfito, aminobórano o compuestos de borhidruro. Actualmente los baños reducidos de ácido caliente de hipofosito se eligen con más frecuencia para reducir el acero. Entre sus aplicaciones
es que tienen una buena resistencia a la corrosión y al desgaste y se utilizan para proteger la maquinaria que se encuentra en el petróleo, productos químicos, plásticos, óptica, etc. También tenemos la pulverización térmica, el cual es un término genérico para un grupo de procesos en los cuales que un metal, cerámica, cermet y algunos materiales poliméricos en forma de polvo, alambre o varilla se alimentan de una antorcha o pistola con la que se calientan o ligeramente por encima de su punto de fusión. También tenemos la pulveración térmica, que es la pulveración, es un térmico genérico para un grupo de procesos en los cuales un metal es con una pistola con la que se calienta ligeramente por encima de su punto de fusión. Estas gotas fundidas o casi fundidas de material resultante se aceleran en una corriente de gas y se proyectan contra el sustrato para formar un revestimiento. También tenemos la deposición de vapor químico. La deposición de vapor químico, o CVD, implica la formación de un recubrimiento de una superficie calentada por una reacción química de la fase de vapor o gas. También tenemos la deposición de vapor en físico, que es PVD. Estas deposiciones de vapor implican la formación de recubrimiento sobre un sustrato por deposición física de átomos, iones o moléculas de la especie de recubrimiento. Dentro de todas sus aplicaciones de estos dos, al igual que el CVD o PVD, se utiliza para aumentar la resistencia al desgaste de los aceros de herramientas mediante la deposición de los recubrimientos delgados de tin o TIC a temperaturas que oscilan entre 200 y 550. La implantación iónica también implica el bombardeo de un material sólido con átomos ionizados de media a alta energía y ofrece la capacidad de aliar prácticamente cualquier especie elemental en la región cercana a la superficie de cualquier sustrato. Sus aplicaciones desde los aceros y más común en la implantación iónica son los aceros para herramientas con implantación de nitrógeno para formar y cortar otras herramientas. También tenemos el procesamiento de láser, el cual la superficie del láser implica la fusión de una superficie con un láser con o sin adiciones de superficie. Dentro de sus aplicaciones, aunque el procesamiento de estas con láser no ha alcanzado un significativo comercial para los aceros, varios aceros al carbono y de baja aleación, aceros para herramientas y aceros inoxidables han sido procesados con láser. También tenemos dentro de todo esto la clave para una correcta selección de las técnicas del endurecimiento superficial y es la identificación de los requisitos del rendimiento para que un sistema de material modificado de superficie dado en una aplicación dada. No solo deben considerarse las propiedades de la superficie, sino también las propiedades del sustrato y la interfaz entre la superficie y el sustrato. Encuentran también las limitaciones de diseño de los componentes que incluyen la consideración del tamaño y la forma del componente. También el análisis económico, pues la cuestión económica de importancia fundamental es un análisis costo-beneficio, el cual debe basarse en los costes del ciclo de vida completo del tratamiento de superficies, incluidos los costes del proceso, y el valor añadido de cualquier producto producido o tratado. Pues dentro de la comparación de procesos se debe tener en cuenta la dureza contra la resistencia al desgaste, que normalmente se mitigan mediante el uso de superficies duras contra la abrasión de bajo tensión, el desgaste en sistemas que implican el deslizamiento relativo, el desgaste preocupante, irritación y en cierta medida la erosión de partículas sólidas. También el costo, puesto que debe compararse con el rendimiento requerido para el sistema de tratamiento de superficies, el cual es un tratamiento superficial de bajo costo que no realiza su función en un gasto desperdiciado. Dentro de estos también se debe tener en cuenta el espesor del revestimiento alcanzable, pues las capacidades típicas de penetración de varios revestimientos y tratamientos superficiales, como se indica, deben algunos tratamientos de ingeniería de superficies penetran en la superficie y no hay acumulación intencional en la superficie. Otros tratamientos de superficie cubren o acumulan intencionalmente la superficie, y este debe ser un factor de selección. En conclusiones, respecto a este trabajo, se hizo una descripción de los principales tratamientos termoquímicos, pues la idea de los tratamientos termoquímicos se originó a principales del siglo XX y sigue siendo un tema de investigación científica con gran auge, pues a nivel comercial existe una mejora continua de los sistemas existentes y la expansión a tratamientos novedosos y a la búsqueda de aplicaciones únicas y a menor coste-beneficio. Dentro de los agradecimientos de este trabajo también encontramos que fue descrito en el presente artículo que fue financiado por la beca otorgada por PROMEC. Y asimismo, dentro de estos agradecimientos al doctor José Zuno Silva, quien es el director de la Escuela Superior de Ciudad Sagún, UA, México, y por todas las facilidades para concluir este trabajo de la investigación en tratamientos termoquímicos.